En el libro en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos. Estaba pensando en Sherlyn, ¿verdad? Y cómo se va a ver esta semana para ellos, y seguramente va a ser toda una película de acción, ¿verdad? Esos son días que siempre quedarán marcados en mi vida, ¿verdad? Los días en que nacieron mis hijos, ¿verdad? Son días que recuerdas exactamente, ¿verdad? Qué es lo que pasó durante el día, cómo comenzó la mañana, cómo terminó el día, cuál fue el proceso, cuántas veces lloraste, cuántas veces le hablaste a tu mamá, ¿verdad? Son días que no se te olvidan, ¿verdad? Son literalmente una película de acción lo que sucede en esos días, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí les gustan las películas de acción? Sí, qué bueno, ¿verdad? Porque el libro de Marcos, hermanos, es un libro que literalmente, ¿verdad? Es como una película de acción. Abran sus Biblias, perdón, ahí en el Evangelio de Marcos, porque ahí es donde estaremos estudiando esta tarde. Marcos, hermanos, es uno de tres libros, ¿verdad? Que son sinópticos, ¿verdad? ¿Alguien sabe los otros dos, ¿verdad? Es Marcos, Mateo y Juan. No, ¿verdad? Lucas, ¿verdad? Lucas. ¿Verdad? Y esos son ahora un libro sinóptico, hermanos. Básicamente significa que presentan, ¿verdad? Historias bastante similares o casi son las mismas, pero cada uno de ellos lo presenta desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces, eso es uno de el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es uno de estos libros sinópticos, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, hermanos, cada uno de estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan a nuestro Señor Jesucristo de una manera distinta, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo tú puedes encontrar a Jesús representado, como rey, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo tú encuentras a Jesús como rey, ¿verdad? Y puedes encontrar constantes referencias a Jesús como un rey. En Lucas encuentras a Jesús siendo constantemente representado, ¿verdad? O identificado como hombre, ¿verdad? Y presenta la humanidad de Jesús en el Evangelio de Lucas. En Marcos, hermanos, encuentras a Jesús representado como siervo, ¿verdad? Como siervo de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? Así te encuentras a Jesús. En Juan también lo representa de una manera distinta y él lo representa como Dios, ¿verdad? Entonces, pero Marcos es un libro bien interesante. Mira, la manera en como Marcos narra la vida de Jesús la vemos en constante movimiento, ¿verdad? Es uno de mis libros favoritos de toda la Biblia, porque es uno de esos que no te aburre, ¿verdad? Es como, es más, se brinca el nacimiento, Sherlyn. Dice, no vamos a repasar el nacimiento, vámonos directo, ¿verdad? Al ministerio de Jesús. Es un libro, ¿verdad? Un evangelio bastante movidito, ¿verdad? Nos representa a Jesús sirviendo, sacrificándose, salvando, ¿verdad? Es un Jesús en acción. Pasamos, hermanos, de la transfiguración de Jesús, después vemos a Jesús enseñando, sanando, confrontando a los fariseos, hablando del divorcio, la vida eterna, sanando al ciego Bartimeo, yendo a la última cena, experimentando la traición, siendo crucificado, resucitado, hermano. Así te encuentras a Jesús, ¿verdad? Y es un libro bien emocionante, el Evangelio de San Marcos. Si eres uno de aquellos que, mira, es tu primera vez como que abres una Biblia, te recomiendo el libro de San Marcos, porque no te vas a aburrir, ¿verdad? Es un libro bien, como es una película de acción. Ahora mira, en medio de tanto movimiento, en medio de tanto ajetreo, en medio de tanta acción, hermanos, nos encontramos en una escena bien bonita de Jesús, ¿verdad? El día de hoy fui bastante intencional, ¿verdad? Pidiéndole a Ashley que dirigiera el tiempo de las ofrendas, porque en el Evangelio de Marcos nos encontramos con una escena bien bonita de Jesús con niños, ¿verdad? Entonces el día de hoy prepárense seguramente para llorar, ¿ok? Porque vamos a hablar acerca de los niños, ¿ok? Abre tu Biblia en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Es una escena, hermanos, en la que Jesús nos enseña sobre el valor que tienen los niños en nuestra iglesia y para nuestras familias, ¿verdad? Mira lo que dice en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, ¿verdad? Qué bonita imagen, ¿verdad? ¿A cuántos niños de aquí les hubiese gustado ser esos niños, ¿verdad? Que recibieron una oración directamente de parte de Jesús, ¿verdad? Qué bonita imagen. Cómo me gustaría, ¿verdad? Que Marcos, yo sé que no tenía mucho tiempo él, ¿verdad? Que Marcos nos hubiera puesto ahí los nombres de los niños, ¿verdad? O quiénes eran estos niños, pero no nos dice mucho, simplemente nos dice que sus padres los traían, ¿verdad? Y los presentaban a Jesús. Lo primero, hermanos, que yo aprendo en estos versículos es lo siguiente. Mira, los niños ocupan de Dios. Los niños ocupan de Dios. Por más chiquitos que ellos sean, los niños necesitan de Dios. Dice el versículo 13 de Marcos 10, dice, y le presentaban niños. Dice así, le presentaban niños. Ahora, cuando vemos la palabra niños aquí, hermanos, la palabra original se utiliza la palabra infantes, ¿verdad? Infants. Niños pequeños, ¿verdad? No son niños grandes, ¿verdad? No son adolescentes, son niños chiquitos, ¿verdad? Son humanitos, ¿verdad? Eso es lo que son, ¿verdad? Dice, le presentaban los niños, eran bebés, ¿verdad? Estamos hablando de personas de corta edad, ¿verdad? Y aquí dice, y le presentaban niños. Ahora, la palabra presentaban también cambia completamente, hermanos, cuando vemos, no es una así como que, hola, mira, hermano, te presento, ¿verdad? No era una presentación así como política en el que, Dios te bendiga, mucho gusto, mi nombre es yo. No, cuando hablamos aquí de la palabra presentaban, hermanos, no es un hola, te lo presento, sino toma, te lo entrego, ¿verdad? Esa era la actitud de los padres, de esas personas que traían a los niños a los brazos de Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña esta imagen tan bonita o esta escena tan bonita en el Evangelio de Marcos? Bien sencillo, los niños ocupan a Dios, los niños ocupan de Dios. Hermanos, déjate digo algo, mira, el Evangelio no es exclusivamente para los viejitos. El Evangelio no es algo exclusivo para cierta edad. El Evangelio, hermanos, también aplica para los más pequeños de nuestra iglesia, para los más pequeños de nuestra comunidad. No por nada, ¿verdad? Jesús mismo nos dijo ahí en Marcos 16:15, dice, id por todo el mundo y predicad, dice, el Evangelio a toda criatura, dice así, a toda criatura. Bueno, yo les aseguro, ¿verdad? Que Abraham, hermano Tegba, van a ir a Nayarit. Yo les aseguro que si un niño les acerca y les pregunta acerca de Dios, ¿qué van a hacer? Bueno, hermanos, les vamos a hablar acerca de Dios. No le vamos a decir, ay, mi hijo, como en el Costco, ¿verdad? En el Costco mismo caía gordo, yo gracias a Dios porque ya soy mayor de edad, ¿verdad? Pero en el Costco a mí me caía tan mal que yo miraba que estaban dando los samples, ¿verdad? De pizza o de algo así, ¿verdad? Y luego iba así, ay, mi hijo, ¿verdad? Trae a tu mamá. Y yo, no, pues, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Hermanos, el Evangelio no funciona de tal manera. Hermanos, para que los niños tengan acceso al Evangelio, no ocupan traer a su papá. Ellos pueden recibir el Evangelio a su corta edad. El Evangelio, hermanos, es también para los niños. Frecuentemente, hermanos, cometemos un grave error, ¿verdad? Y asumimos lo siguiente. Muchas veces decimos, no, es que los niños no tienen problemas. No, es que los niños tienen la vida solucionada. No, ellos qué problemas va a tener ese mocosillo. Oh, hermanos, dile eso a un niño que vive en un hogar disfuncional. Dile eso a un niño que solamente tiene a mamá o que solamente tiene a papá. Oh, ve y dile que no tiene problemas a un niño que tiene una enfermedad terminal. ¿Verdad que los niños también tienen problemas? También tienen problemas. O ve y dile al niño que vive en la calle, dile, oh, no, tú no tienes problemas, estás muy chamaco. ¿Verdad que los niños también tienen problemas? No, hermanos, es que los niños que son bien inocentes, no saben ni siquiera lo que les estás enseñando. Te reto. Tú que dices, los niños no entienden lo que se les predica, te reto a que un domingo seas voluntario de AV Babies. Te reto, es un reto personal. Tú que dices, no entienden. Te reto a que tú vayas un domingo a AV Babies y te des cuenta lo que los niños aprenden en cuestión de 10 minutos. Porque los maestros ahí no crean que es como aquí, así como ustedes duran 40 minutos, aquí los tengo sentadotes y no se van, ¿verdad?
Ellos, 5, 6, 7 y al 10º ya están viendo, están haciendo otra cosa, pero tienen un tiempo bien cortito para recibir palabra. Y bueno, pues, ¿qué van a hacer recibir con 10 minutos? Oh, hermano, te reto que vayas un domingo y veas todo lo que, no tan solo, hermanos, entienden, retienen y aplican. Oh, no, los niños no son demasiado chiquitos para entenderle el evangelio. Una de las cosas, hermanos, que a veces me da coraje, ¿verdad? Cuando de repente minimizamos la oración de los niños. Es que, ¿cómo le vas a pedir que ore un niño? Ni siquiera sabe orar, no sabe ni qué pedir. Y es cierto, ¿eh? De repente yo le digo al Caleb, Caleb, vamos a orar por la comida, y termina orando por cebras y elefantes, y termina orando por cosas que nada que ver, ¿verdad? Y es cierto, sus oraciones muchas veces no tienen mucho sentido. Pero no te preocupes, no te preocupes, porque Dios entiende lo que ocupan. Dios entiende lo que ocupan. O los juzgas porque no saben hablar. Hermanos, muchas veces nosotros como adultos no sabemos ni qué decir. Tristemente muchos ni oran, ¿verdad? Pero muchos cuando oran no saben ni qué pedir. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 8, 26 al 27. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De repente escuchas la oración de un niño y no tiene sentido. No te preocupes. Dios entiende claramente lo que ellos ocupan. Dios entiende claramente sus necesidades. Versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice así. Dice el versículo 13 de Marcos 10, dice: y le presentaban niños para que los tocase, dice, para que los tocase. Solo unos capítulos antes, hermanos, en Marcos, vimos a Jesús tocando a un leproso y quedó sano, ¿verdad? El leproso. Tenemos que asumir, ¿verdad?, que estas personas que traían a los niños a Jesús, ellos sabían lo que estaba pasando, ¿verdad? Ellos no venían así como, ellos tenían noción del hecho de que Jesús tocó a una persona y esa persona quedó sana, ¿verdad? Ellos entendían esto. Marcos 10:13, hermanos, dice que estas personas trajeron a los niños a Jesús. ¿Para qué? Para que los tocase, ¿verdad? Para que los tocara, para que pusiese sus manos con ellos. Hermanos, estas personas, yo quiero pensar que eran los papás de los niños, ¿verdad? No necesariamente venían por una selfie. ¿verdad? No venían, oh, tómate una selfie con Jesús, ¿verdad? Para subirla al Instagram. No, hermano, no venían con esa intención de tomarse una foto. O hermano, no venían con, a ver, mira, que te firme la Biblia. No, hermano, no era la intención de estos padres de familia. Ellos tenían una intención muy clara. Querían que Jesús los tocase, ¿verdad? Ahora, eso, hermanos, de aquí entro un poco en la asunción de las cosas, ¿verdad? Pero yo tengo que asumir, hermanos, de que es posible que estos padres de familia trajeron a los niños a Jesús porque existía alguna necesidad. Es posible, ¿verdad? No te estoy diciendo que es así porque no dice eso, pero existe la posibilidad, hermanos, en base al contexto, de que estos padres de familia trajeron a los niños porque los niños ocupaban algo. No sabemos si estaban enfermos, no sabemos si tal vez no tenían papás, no sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos, hermanos, es que pues existía necesidad, ¿se fijan? Ahora, las palabras, hermanas, las palabras que vienen después de esto son muy tristes, ¿verdad? Y hasta cierto punto da coraje leerlo, pero mira lo que dice Marcos 10:13, dice: y le presentaban a los niños, ¿para qué? Para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los regañaban: y hazte para allá, ¿verdad? Hazte para allá, no molestes al maestro. Eso es reprender, ¿verdad? Lo regañaba. Para entender, hermanos, la actitud de los discípulos es importante entender el contexto, ¿verdad? Para nosotros, hermanos, nuestros niños lo son todo, ¿verdad? Oh, hermano, no te metas con nuestros niños. Si tú regañas a un niño porque está corriendo aquí,
Trucha, ¿eh? Trucha. Trucha. Por mí, hermano, los niños pueden por aquí hacer su casa. En ese contexto estamos hoy para nosotros, hermanos, nuestros niños aquí en Iglesia Amor y Vida, hermanos. Ustedes saben, ¿verdad? Los niños es como, no te metas con los niños, ¿verdad? No, a lo mejor no tenemos ministerio de viejitos, pero babies hay. ¿Ok? Ese es nuestro contexto. Ahora nosotros lo vemos así, ¿cómo se le va a ocurrir a un discípulo reprender a los que traen más niños? Aquí en nuestra iglesia, tú dices, man, mira, tiene niños, invítalo. Es lo que somos, ¿no? Es como, aquí los niños son bienvenidos. En el contexto de Marcos 10, hermanos, así no era la situación social. Mira lo que leí esta semana, dice, en el mundo grecorromano de la época de Jesús, los padres tenían poder absoluto sobre su prole a la hora de reconocer o rechazar al recién nacido. El niño no era nadie, no contaba como persona, y menos aún si era hembra. Podía ser expuesto o arrojado en un arroyo o en un basurero para que muriera o que lo recogiera lo primero que estuviera dispuesto a criarlo como esclavo. Ese era el contexto, hermanos, en el que vivían los niños en aquel entonces. Ahora, ¿todos los papás miraban a los niños de la misma manera? No, había papás que sí los querían, ¿verdad? Y los amaban, pero era normal que cosas así sucedieran. Por eso, los discípulos vieron a los niños venir a Jesús y los miraban a ellos, hermanos, como, hey, no le quites el tiempo al maestro. Hay personas más importantes con las que Jesús puede hablar. Tu niño no le andes robando tiempo al Mesías, porque ese tiempo que le estás robando lo pudiese estar usando con algún gobernador, con alguien más importante. Esa era la actitud de los discípulos en aquel entonces. Ellos decían, hey, los niños pues, no son tan importantes, que no le quiten el tiempo a Jesús. Hermanos, eso era en aquel entonces. En nuestros tiempos, ni en casa ni en la iglesia, hermanos, debemos ignorar la necesidad que nuestros niños tienen de Dios. Ellos pueden acercarse a Jesús. Ellos deben acercarse a Jesús. ¿Amén? La siguiente reacción, hermanos, ya vimos y es bien clara la enseñanza, ¿no? Los niños ocupan de Dios. Los niños ocupan escuchar acerca de Jesús, acercarse a Él. Pero mira lo que sucede en Marcos 10:14. Dice, viéndolo Jesús, se indignó, dice. Se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, aquí nos enseña algo bien claro Jesús. No tan solo, hermanos, los niños tienen necesidad de Dios, sino que a Dios le interesa las necesidades de nuestros niños. A Dios le interesan las necesidades de nuestros niños. Ahora, quiero que te acuerdes de esto. ¿Cómo presenta Marcos a Jesús en el Evangelio de Marcos? Como siervo, ¿verdad? Constantemente, hermanos, Jesús era criticado porque él decidía pasar tiempo con lo más vil de la sociedad, ¿verdad? Constantemente los fariseos, ¿verdad? Criticaban a Jesús porque pasaba tiempo con los pobres, con los enfermos, con los cobradores de impuestos o con los niños. Pero no olvidemos, ¿verdad? Jesús vino a ser siervo. Mateo 20:28 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, dice así, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Yo le incluiría algo ahí, ¿verdad? Incluyendo los niños. Y ahora, si a Jesús, hermano, le interesa la vida espiritual de nuestros niños y la necesidad de nuestros niños, yo te tengo que decir algo. A nosotros también nos tiene que interesar. Nos tiene que interesar la necesidad espiritual de nuestros niños. Marcos, acuérdate, nos presenta un Jesús en constante movimiento, ¿verdad? Yendo de un lugar a otro, sanando a una persona y yendo con el otro, platicando con personas, discutiendo, ¿verdad? Con los fariseos, debatiendo, ¿verdad? Ahora, hermanos, nos se presenta un Jesús en movimiento. Yo diría, hermanos, en el siglo XXI, Él nos presenta un Jesús ocupado, ¿verdad? Nos presenta un Jesús ocupado, con una agenda llena. Pero en medio, hermanos, de esa agenda llena,
Jesús decide, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos un ratito y vamos a dedicarle tiempo a nuestros niños. Hermanos, si a Jesús le interesa la vida de nuestros niños, a nosotros también nos debería interesar sus vidas. Para Dios son importantes nuestros niños. Hermanos, no son insignificantes. Ellos tienen valor ante Dios. ¿Qué futuro tan grave, hermano, le espera a todo aquel que impide que un niño se acerque a Dios? Esta semana, bueno, este mes pasado tuvimos nuestro grupo de En Pos de Ti Express. Qué buen grupo, ¿verdad? Estuvo buenísimo nuestro discipulado de este mes. Y estuvimos hablando acerca de la pastoral juvenil, ¿verdad? Y muchos no quisieron venir porque pensaron que íbamos a hablar acerca de como de ser pastores y así, ¿no? Pero hablamos acerca de ser padres de familia, fue lo que hablamos, ¿verdad? Y una de las lecciones estaba enfocada en por qué los jóvenes se van de la iglesia. Y contestamos esa pregunta, ¿verdad? Dijimos, a ver, porque ustedes saben, hermano, los que son jóvenes, los que fueron jóvenes, los que fuimos jóvenes, ya me incluyo, ¿verdad? Los que fuimos jóvenes nos damos cuenta de que no todos los que estaban hace 10, 15 años en nuestro grupo de jóvenes, muchos de ellos ya no están, ¿verdad? Muchos de ellos ya no están y la pregunta era, ¿por qué se van? Y uno de los motivos, hermanos, por lo que se van los jóvenes es porque, según, ¿verdad?, lo que leímos, es de que muchos jóvenes se van a causa de la hipocresía que existe en la iglesia. Ellos dicen, para hipócritas, mejor en otro lugar. Para personas que no viven aquella fe que predican, mejor me voy a otro lugar. Y hacíamos referencia, ¿verdad? Este libro escrito por, se llama Carl Speckman, ¿verdad? Y un libro titulado Transmitiendo la Fe a Nuestros Hijos. Él decía que el 19.3% de los jóvenes que encuestó manifestaron que la hipocresía en la iglesia fue la razón decisiva para que abandonaran la fe. Eso fue lo que él escribió. Bueno, eso fue lo que él escribió. ¿Quieres ver lo que Jesús nos dejó escrito? Mira lo que dice Lucas 17, 1 al 2. Dice, cierto día, Jesús dijo a quienes, a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. ¿Qué futuro tan cruel le espera a aquellas personas, hermanos, que impiden que los niños se acerquen a Dios? Regresando a Marcos 10, 15 al 16, estamos por terminar, dice lo siguiente. De cierto os digo, que el que cree, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Una vez más, versículo 15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otra vez lo leemos juntos, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo estuve pensando, ¿cómo es ser como un niño? ¿Cómo es un niño, ¿verdad? Y para entender este versículo, hermanos, yo me puse a pensar en la manera en como nuestros niños, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que la manera en como mis hijos experimentan la iglesia, ¿verdad?, es muy similar a la que sus hijos, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Pero yo dije, a ver, ¿cómo viven ellos, ¿verdad? ¿Cómo perciben ellos la iglesia? Y me di cuenta de muchas cosas. Tenemos mucho que aprenderlos a nuestros niños. Por ejemplo, los adultos. Muchos adultos, hermanos, llega el sábado y amanece el domingo y híjole, es domingo. Ay, ya son las 2 y sabes que vístete. No, me mandó mensaje a la Karel que tenía que llevar el agua, hermano. Oye, híjole, ay, me toca. A ver, ¿qué hacemos? ¿Hay limones en la casa? ¿Qué hay? Me toca llevar el agua. Hermanos, a los adultos se les olvida que el domingo es día del Señor.
Pero ellos, oh hermanos, apenas es lunes y pasamos aquí enfrente y vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Oh hermano, le dices a los niños que es temporada de en pos de ti, que van a venir a la iglesia entre semana. Hermano, de ellos, wow, qué curada, vamos a ir a la iglesia 2 veces. Oh hermanos, mientras hay adultos, hermanos, que llegan al servicio y tratan de llegar tarde para no tener que saludar a las personas, o se quedan en el carro para tratar de evadir la interacción social. No, hermano, los niños llegan y dicen, ya llegó la Gigi, llegó Nathan, llegó Emma. Hermano, en cuanto llegan los niños, ellos dicen, hey, ya quiero ver a mis hermanitos. Mientras los adultos, hermanos, entramos al santuario con máscara de todo está bien. Oh, hermanos, de los niños, ellos son genuinos. Si quieren bailar, bailan. Si quieren llorar, lloran. Si quieren reír, ríen. Lo que ves es lo que son. Genuinos. Oh, hermanos, mientras el adulto se queda dormido en plena prédica, ellos escuchan la música y vienen corriendo para que oren por ellos. Mientras el adulto, hermanos, llega en conflicto, se pelea con un hermano, lo ven mal, inmediatamente empieza a googlear iglesias cercanas a mi casa y empieza a buscar cuál iglesia es la mejor. A ver, Yelp, dime cuál es la... Se pelean hermanos en la iglesia, hermanos, automáticamente desaparecen y buscan otro lugar para ya no tener que ver al hermano que lo vio feo. ¿Los niños? No, hermanos, ellos se desgreñan, se cachetean, se tiran cosas, se roban el jugo del otro, ¿verdad? Se empujan, se patean, o sea, se pelean, se quitan el juguete, se pelean, hermanos, y lloran, pero no pasa nada. 2 minutos después, uno viene, hey, I'm sorry, perdón, ¿verdad? Y después ya están jugando como si nada pasó. Ellos entienden, hermanos, que en esta vida, sabes que es demasiado corta para andar perdiendo tiempo con pleitos. Ellos vienen a la iglesia para disfrutar, no vienen para pelear. ¿Te fijas? Mientras los adultos, hermanos, estamos preocupados en que, híjole, no va a alcanzar el café. Y mientras decimos, ay, dale poquita agua para que nos alcance a todos, ¿verdad? No le llenes el vaso entero, dale los vasitos chiquitos. Bueno, ¿tú crees que a ellos les preocupa el aspecto operativo de la iglesia? Ellos vienen, espérate, el café tiene horario. en cuanto lo ponen no significa que ya puedo agarrar. Ellos no se preocupan por el aspecto operativo de la iglesia. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo vengo a estar con mis hermanos. Mientras nosotros nos estresamos conectando bocinas, sonido, pantallas, prendiendo luces, prendiendo aire acondicionado. Hermanos, a ellos les vale, ellos llegan y dicen, hey, este es el día que estoy esperando para ver a mis hermanos de la iglesia. Así experimentan ellos la iglesia, así experimentan ellos su relación con Dios. Ellos vienen a disfrutar. Oh, hermanos, mientras los adultos venimos camino a la iglesia y empezamos hablando de, oye, hoy no te quedes tanto tiempo, porque acuérdate, tenemos que hacer esto, el juego de los padres es a las 5, entonces no nos podemos quedar mucho tiempo, ¿ok? Entonces mira,
tocas, conectas, agarras tu guitarra y hey, no te pares, nomás salte, nos vamos de volada para que no hay que agarrar. Nosotros como adultos, hermanos, todavía no llegamos y ya estamos preparando nuestra huida. Oh, hermanos, pero los niños, hermanos, lo peor que ellos pueden escuchar un domingo es, hey, ya nos vamos. Empiezan a llorar, empiezan a quitarse los zapatos, empiezan a tirarse al suelo porque quieren quedarse. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Marcos 10, 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Verdad que todo tiene sentido ahora? Así es como Dios quiere que yo experimente mi fe. Tan sencillo que es, ¿verdad? Oh, hermanos, ellos no tienen ofrenda. Ellos no tienen ofrenda. Ellos ni siquiera tienen carro, hermano. Nada les garantiza a ellos que van a venir, pero quieren venir. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te agradezco, Padre, porque a través de tu palabra y a través de el testimonio de nuestros niños, Señor, podemos ver claramente, Señor, qué es aquello que tú nos decías cuando nos dices que tenemos que hacernos como niños. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sistematizado demasiado la iglesia, Señor, y nos hemos enfocado en cosas que no son en lo más mínimo importante, Señor, y hemos perdido, Señor, esa sencillez, Señor, de lo que tú pides de nosotros como hijos tuyos, Señor. Danos un corazón genuino, danos un corazón sincero, así como el de nuestros niños. Permítenos a nosotros, Señor, observarlos, ver la manera en cómo se comportan en la iglesia, Señor, y con sus hermanos, Señor, y que nosotros podamos aplicar lo que ellos viven en nuestras vidas, Señor. Danos a nosotros como iglesia la sabiduría para poder dirigir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, en tus caminos, y que cuando ellos crezcan, Señor, sigan teniendo, Señor, esas ganas de estar en tu casa. Que cuando ellos crezcan, Señor, sigan teniendo ese deseo, Señor, de venir a adorarte, Señor. Que cuando ellos crezcan, Señor, sigan teniendo esa conexión tan especial, Señor, con los hermanos de su iglesia. Perdónanos a nosotros, Señor, si de alguna u otra manera, Señor, hemos sido piedra de tropiezo para la vida de nuestros más pequeños. Y ayúdanos, Señor, a rectificar, Señor, aquello que hemos dañado, Señor. Gracias por lo bueno que eres hacia cada uno de nosotros. Gracias por los niños de nuestra iglesia y porque podemos aprender a través de sus vidas. Te agradezco por tu palabra también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.